Hola a todos, me presento, soy Cassandra Lobos, soy médico egresada de la Universidad de Chile con un posgrado en nutrición de la Universidad Católica y candidata a magíster en ciencia de la salud y el deporte. Me pareció importante hacer esta videocápsula porque es como de las preguntas más frecuentes que yo recibo en la consulta para el consumo de fármacos que en general ayudan a controlar la ansiedad. Y nos vamos a definir específicamente con la fentermina. Efectos secundarios de la fentermina, consumo de Sentis y preguntas por responder en general. Los efectos secundarios en general, el efecto principal de la fentermina es la boca seca. El 82% refiere tener boca seca. En ese caso, lo importante, eso se llama serostomía, y lo importante es hidratarse bien, mantenerse hidratado. El segundo efecto más importante es el insomnio, y por eso la fentermina, después vamos a hablar más en profundidad, se toma en las mañanas. Lo ideal es antes del desayuno o una hora después del desayuno, pero sin alimento específicamente. El tercer efecto secundario más importante es el estreñimiento, que al final de cuentas, ¿cómo se conceptualiza esto? Tener menos de 3 evacuaciones semanales. Dolor de cabeza. Esto es como relativo. Hay algunos pacientes que lo presentan y otros pacientes que no lo presentan. En general se produce al principio. La mayoría de estos efectos secundarios se producen al principio porque el cuerpo se está adaptando a un fármaco que actúa en el sistema nervioso central. Rabia, cambios de humor, trastornos de ansiedad, depresión, pueden ocurrir también. De hecho, se llama la ira-fen, donde se puede producir hostilidad, irritabilidad. Y en esos casos, yo al menos en lo personal, quito el medicamento. ¿Puede presentar también cambios en el deseo sexual? Sí, se ha visto que los hombres pueden presentar un tono bajo sexual y las mujeres un aumento de tono sexual y de deseo sexual. Las otras cosas son menos frecuentes. Después vamos a hablar acerca de si sube la presión, puede subir la presión arterial. Las complicaciones cardiovasculares son graves y son poco frecuentes. No es algo habitual. Además, uno tiene que evaluar al paciente para saber si lo puede tomar o no puede tomar un medicamento. En general, eso es importante, siempre acudir con un especialista y no ver uno por su cuenta, buscar el fármaco, porque tiene ciertas indicaciones y contraindicaciones. La típica pregunta, y esto es súper importante, que siempre le digan a su médico si están tomando algún tipo de antidepresivo. Porque se ha visto, si tú no le cuentas, tomar Sentis con un antidepresivo puede producir algo que se llama síndrome serotoninérgico, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la temperatura y puede tener consecuencias muy graves para la salud. Entonces, con antidepresivos no lo consumimos. Con alcohol, lo ideal es que no, porque el alcohol hace que aumenten los efectos indeseados de la fentermina, del Sentis. Ya, embarazo y lactancia, no. Y si estás en vía de querer quedar embarazada, tampoco. ¿Ya? Con hipertiroidismo, tampoco, porque el hipertiroidismo tiene varios síntomas que pueden hacer que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la sudoración, y el Sentis también podría producir eso. Entonces se exacerbaría mucho esa sintomatología y ese efecto indeseado del Sentis. Con los quemadores de grasa, no, porque en general los quemadores de grasa tienen cafeína y esto podría generar ese mismo aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial, no sería bueno y es una contraindicación para poder ocupar Sentis. Con ejercicio, sí, se ha visto que tiene un efecto súper positivo mezclar el Sentis con el ejercicio que maximiza su función. Los pacientes andan muy bien porque el Sentis aparte tiene el efecto de aumentar tu energía y por lo tanto te va a permitir hacer actividad física de mejor manera. Una típica pregunta es Sentis, ¿cuáles son sus presentaciones? Tenemos la presentación de 18:75 y la de 37:5. Como ya había dicho antes, la mejor hora para tomar Sentis es en la mañana, antes del desayuno o una hora después del desayuno. Una pregunta frecuente también que se escucha harto en la consulta es si es solo para mujeres. No, lo pueden consumir tanto hombres como mujeres. Algunos pacientes después que llevan 3 meses de tratamiento me dicen ya no me hace el mismo efecto. Y eso es algo que puede ocurrir porque el Sentis funciona a través de receptores y cuando llevamos mucho tiempo ya empieza a haber una cierta tolerancia al medicamento.
¿Qué dieta recomendamos? Eso yo te aconsejo que lo veas con un especialista. Porque, como lo dije en la otra videocápsula, cada uno hay que hacer una evaluación, tiene una dieta específica y según tus propios gustos y preferencias también, y tu país también. Los precios en el mercado se mueve, el Centis de 18.75 entre 12.000 y 14.000 pesos y el de 37.5 entre 21.000 y 26.000 pesos. Esta pregunta es súper importante, siempre me la hacen y tiene que ver con la cosa del ciclo menstrual y la efectividad del anticonceptivo. Me preguntan si hay alguna interacción entre el Centis, una pregunta típica, entre el Centis y el periodo menstrual y la efectividad anticonceptiva. En general, aquí lo que ocurre no es que el medicamento en sí produzca una alteración de la efectividad del anticonceptivo o una alteración del periodo. Lo que ocurre es que al bajar de peso la persona asociado al consumo de Centis, cambia todo su ambiente hormonal. Porque las hormonas sexuales femeninas son lipofílicas, es decir, se pegan en la grasa. Y cuando vamos bajando nuestro porcentaje de grasa, estas hormonas cambian sus niveles, aumentan y bajan, y nuestro cuerpo no estaba adaptado a eso si llevamos mucho tiempo con esta concentración de grasa. Entonces, eso es lo que ocurre. Ocurre que al bajar de peso se produce el cambio, pero no es que el Centis por sí solo haga este cambio en el periodo menstrual. Y el tema de la efectividad no quita la efectividad del anticonceptivo. También me han preguntado, ¿salen alterados los exámenes con el Centis? ¿Me tomo los exámenes y después empiezo a tomar el Centis? No, no salen alterados, los exámenes de rutina en general no salen alterados. Sí te puede salir alterado un test de análisis de drogas, te podría salir alterado, pero no el examen de rutina habitual. También, como produce tanta sed, la gente me dice, ¿cuánta agua debo beber al día? En general, según lo que dice la evidencia, de entre 25 a 35 ml por kilo es lo que sería óptimo. Yo en general les doy un tips acá a los pacientes, que la única forma de saber que estamos hidratados es mirar nuestra orina. Si es transparente, estamos bien. Eso más allá de los ml y eso. Creo que es un súper buen tips. ¿Es normal que el Centis produzca ansiedad y ganas de comer al principio? Mira, no es normal. Lo que yo veo a veces en los pacientes es que están como con expectativas muy altas frente al medicamento. Y no sé, en lo personal yo les digo al paciente, esto no es milagro. Una cosa es el fármaco y el otro es tú poder empezar a controlar también tu ansiedad. ¿Puede ser que no responda al tratamiento? Sí. Hay factores genéticos, los fármacos depende del paciente cómo funcionan y eso te aconsejo que lo veas con un especialista porque o hay que subir la dosis o hay que cambiar de fármaco. ¿Es normal sudar tanto? Sí. El Centis, en general, eso sí, es una respuesta también diversa según el tipo de paciente. ¿Pero puede sudar por el Centis? Sí, porque tiene un efecto simpático mimético, es decir, que hace que estemos como una sensación de, como de lucha y podemos sudar y puede subir nuestra frecuencia cardíaca y puede subir nuestra presión arterial. Esta pregunta también me gusta mucho porque es la típica pregunta. ¿Tiene efecto rebote? No, no tiene efecto rebote. El tema es que cuando a veces algunos pacientes le dan toda la importancia al medicamento y no hacen el cambio de chip, les digo yo. Entonces, cuando dejan de tomar el medicamento, se ponen a comer, dejan de hacer ejercicio y dejan de hacer la rutina habitual que estaban haciendo con el tratamiento. En general, a mí me gusta, eso sí, terminar gradualmente el fármaco para no tener como efectos indeseados producto de la retirada del fármaco. ¿Es normal sentir la garganta apretada? No es una reacción adversa del Centis, no la he leído, solamente el tema de la sed. ¿Es normal sentir pies y manos frías? También me lo han preguntado, pocas veces eso sí, pero también lo han preguntado. Sí, puede ocurrir porque la sangre se va a otras partes, como estaba contándoles que hace un efecto como de lucha, la sangre se va a los músculos, pero no se va a las partes distales, que son las manos y los pies, y se puede sentir una sensación de frío. En general, eso sí, estos efectos adversos son al principio, después la persona se adapta, se acostumbra, si sigue tomando de manera continua el medicamento, y no debería seguir ocurriendo. ¿Es normal sentirse un poco drogada? Es una pregunta divertida, pero te puedes sentir un poco raro. Los primeros días porque te estás adaptando a un fármaco, como ya contaba antes, que afecta al sistema nervioso central, que va al centro de la saciedad en el cerebro. Entonces, claro, al principio, mientras estás adaptándote al fármaco, te puedes sentir un poco rara. Tips para que me funcione el tratamiento.
En general yo hablo como de 3 pilares fundamentales, que es el fármaco, actividad física, asociada al paciente y un plan nutricional. Estos 3 pilares son la clave del éxito. Es normal tomar tanta agua y no poder ir al baño. Como lo contabas, es la tercera causa de efecto secundario que tiene el Sentis y puede ocurrir eso. Me gustó hacer esto porque son muchas dudas y que a veces los pacientes les da vergüenza porque no entendieron y es importante que queden claras algunas cosas que son súper como al callo. Espero les haya gustado y muchas gracias.